vamos a empezar nuestro tema del día y hoy un tema muy importante para poder analizar es hablar acerca de hacer un análisis de los binomios. Para aquello vamos a dar la bienvenida al doctor en Ciencias Políticas, Franz Flores. Muy buenos días, bienvenido al Mañanero, un gusto tenerlo acá. Bueno, es un tema que toma tiempo para poder analizar. Empecemos por las elecciones primarias. ¿El país está preparado para realizar estas elecciones primarias? Bueno, yo creo que no. Bueno, el país sí puede estar preparado, lo que no han estado preparados son los partidos políticos, ¿no? De alguna manera las primarias lo que buscaban era incrementar el nivel de democracia interna al interior de los partidos. Es decir, si hay un déficit histórico a lo largo de la historia boliviana es que una vez que un líder se ha encaramado en el poder o se ha colocado como líder de un partido político, este líder está hasta el día de su muerte. Es el caso de Hugo Banzer Suárez, el caso de Víctor Paz, el mismo Jaime Paz, ¿verdad? Es decir, son liderazgos que nunca se renuevan. Una cosa muy distinta pasa en otros países. Las primarias tenían ese objetivo, pero como uno puede ver, ¿no?, en las primarias que se va a celebrar en enero, sencillamente no va a haber dos candidatos casi en ningún partido político. Es decir, el MAS, ninguno en realidad, ¿no? El MAS va a presentar a su binomio, el FRI va a presentar a su binomio, el PDC va a presentar a su binomio, Demócratas ahora solo va a presentar a su binomio. Por lo tanto, el objetivo no está preparado. Es decir, hay una demanda de la ciudadanía, pero esta demanda tenía que ser canalizada o tenía que ser instrumentalizada o institucionalizada a través de esta ley de partidos y esto lamentablemente no se ha dado, ¿no? Ahora, cada binomio que se ha presentado de estos partidos políticos, usted y mucha gente indica de que no hay renovación, no hay gente joven, no hay rostros nuevos, son candidatos ya anteriores que han seguido. ¿Cómo vemos esto? ¿Hay una pirámide en que hay una persona arriba y abajo las personas que trabajarían con esta persona? ¿No hay una nueva forma de mostrar y proponer una propuesta para gobernar algo distinto y no seguir lo que pasa en la historia? Claro, lo que ha pasado el día de ayer, ¿no?, que se han visto viejos rostros políticos, personas que ya eran senadores, que ya tienen una trayectoria política, es algo que normalmente ocurre, es decir, hay que también ver esto. Robert Michels, ¿no?, hablaba de una ley de hierro, ¿no?, en el sentido de que los partidos políticos suelen oligarquizarse, es decir, generan, ¿no?, un grupo de personas que al final se hace dueña del partido, ¿no? Y esto, decía él, es una ley de hierro que ocurre casi en todos los partidos del mundo y por eso llamaba una ley de hierro, ¿no? Los partidos políticos de alguna manera generan este tipo de cosas, ¿no? Un líder, un grupo de personas que al final terminan dominando el conjunto de partidos. Pero digamos que yendo a lo coyuntural, yo diría que lo que ha pasado ayer es un poco el resultado de que la oposición se ha enfocado única y exclusivamente en el Bolivia dijo no. Sí, es decir, las luchas, las estrategias, los objetivos, las alianzas, las acciones que la oposición ha desplegado a lo largo de todo el año pasado, incluso más, no se han centrado en ese tema, ¿no? Bolivia dijo no, que de alguna manera cumplió su objetivo, ¿no? Bajó la popularidad de Evo Morales y deslegitimó al MAS en el poder. Hoy el MAS está atravesando, por supuesto, una crisis de legitimidad porque la gente entiende de que el candidato Evo Morales y el propio gobierno de Evo Morales está rompiendo con las normas de la Constitución y por lo tanto es un gobierno legítimo. Por tanto, la campaña de los partidos políticos de oposición más los movimientos ciudadanos han logrado este objetivo. Pero el gran problema ha sido ese. Al centrarse casi exclusivamente en este tema, ¿no?, en el Bolivia dijo no, han dejado de lado dos elementos vitales para un partido político. ¿Cuál? Primero, confección de programa político. Si uno ve las propuestas de los opositores, no sabemos exactamente qué tipo de Bolivia es la que nos están proponiendo. Nos proponen de manera general una Bolivia más democrática, más plural, más participativa, etcétera, etcétera, pero eso no es, sin duda, programa político, porque para un programa político, claro, un programa político, por supuesto, precisa de una propuesta económica, una propuesta institucional, una propuesta social, bueno, una propuesta de inclusión, una propuesta muy importante de cómo se reparte territorialmente el poder, que tiene que ver con temas de descentralización, federalismo, unitarismo, centralismo, etcétera, ¿no? En eso no conocemos, entonces han descuidado este aspecto. Y uno segundo, lo cual está claramente demostrado, es la confección de alianzas.
No, al concentrarse exclusivamente en el Bolivia dijo no, cuando llegó el momento de las alianzas, no les faltó tiempo para consolidar las alianzas. Porque necesariamente cuando uno tiene que aliarse con otro partido político, ahí tienen que discutir quiénes son los candidatos, cuáles son los perfiles de los candidatos. No solamente eso, sino además los candidatos a senadores, los candidatos a diputados, los candidatos a alcaldes, los candidatos a concejales. Y esa es una negociación necesariamente larga. No es una negociación que se la pueda hacer de la noche a la mañana, no es como varias personas han manifestado de que es una alianza donde solamente tendría que darse la voluntad. Es decir, los partidos políticos tienen la voluntad de aliarse y lo van a hacer. No, son partidos, son personas, son políticos que obviamente tienen intereses personales y tienen también intereses de partido y tienen intereses a los sectores a los que representan. Y estos sectores, por supuesto, pugnan también por entrar a la política. No será la candidatura presidencial y vicepresidencial, pero diríamos el mapa político, el menú político que está ahí desplegado es mucho más amplio y por lo tanto ahí les faltó tiempo. Creo que y Demócratas fue, digamos, un intento interesante de renunciamiento, todo eso. Samuel Doria Medina en algún momento renuncia a su candidatura, pero de todas maneras la alianza no logra consolidarse porque, como le digo, ese no es un tema solamente de voluntad, es un tema de tiempo. En política se necesita sin duda tiempo donde tienen que madurar las propuestas y tiempo donde tienen que madurar las alianzas. Y cuando la oposición se centra exclusivamente en el Bolivia, dijo no, ingresa en una trampa que se hace a sí misma, ¿no? Una trampa que le da réditos políticos para deslegitimar al MAS, pero que también le hace daño a sí misma, en tanto perdió un tiempo valiosísimo en la confección de una alianza. Ahora, en el tema de los binomios podemos ver... algunos tienen la participación de mujeres. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, los binomios desde siempre se han basado en una lógica, una lógica clave, ¿no? El vicepresidente le da aquello que el presidente carece. Si ves históricamente, el binomio, por ejemplo, Gonzalo Sánchez Lozada y Cárdenas fue Gonzalo Sánchez Lozada, gringo, que hablaba como gringo, que tenía un apellido muy aristocrático, versus una persona boliviana, indígena, de extracción rural, ¿no? Y esto le dio resultados. A Evo Morales también le dio resultados, ¿no? Evo Morales es un líder de larga tradición sindical, de larga tradición campesina, junto a una persona urbana intelectual, ¿no? En este caso no veo cómo se haya dado, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado con la candidatura de Carlos Mesa y me parece de Pedraza, ¿verdad? Es como que lo mismo. No sabemos cómo han combinado ahí la propuesta electoral. Es decir, podría uno pensar de que Carlos Mesa es un intelectual colla, paseño, y él es un intelectual cruceño. Entonces ahí uno podría decir que se ha tratado de juntar Oriente con Occidente, pero ambos son de clase media, ambos tienen un perfil intelectual, ambos no tienen una trayectoria sindical de base, digamos, no han sido dirigentes de confederaciones de campesinos, ni de fabriles, ni de la COP, ni de nada. Entonces es una propuesta que junta a dos personas que son lo mismo y me parece ahí que no suma, ¿no? El hecho de que no se hayan presentado mujeres también tiene que ver con esta dificultad que han tenido los partidos políticos con la escasez de tiempo para confeccionar alianzas, ¿no? Pero de todas maneras creo que ahí no se ha dado, ¿no? Lo mismo está tratando de hacer, me parece, Demócratas, ¿no? Casi de emergencia, ¿no? Llevar a un candidato como Ortiz, que es cruceño, con un candidato Rodríguez, me parece que es un senador de Potosí. Entonces ahí habría una interesante unión de dos, digamos, departamentos, uno próspero, otro pobre, uno oriental y otro paseño, y otro potosino, que podría también darse. Pero de todas maneras creo que los binomios no han planteado ninguna sorpresa, ¿no? Ahora, hablando a futuro, analizando la situación, ¿cómo usted ve la situación en cuanto a ánimos, el ambiente electoral que vamos a vivir este mes de diciembre y enero? Bueno, es un ambiente donde probablemente no exista, hay intentos de polarización política, pero es un ambiente bastante tenso, creo, ¿no? La tensión va a aumentar probablemente en el 8 de diciembre, ¿no? Cuando se defina o el Tribunal Supremo Electoral vaya a definir si Evo Morales es o no es candidato. Entonces ahí abre una gran interrogante, ¿no? Si es que el Tribunal Electoral tendría que
suprimir la candidatura de Morales, habría que pensar cuál va a ser la reacción, tanto de Morales como de sus propias bases. Pero si lo habilita, cuál va a ser la reacción de la oposición, no, para contrarrestar esto. Y esto uno puede pensar de que quizás se está generando un ambiente de tensión, probablemente de violencia a partir del 8 de diciembre, pero veremos hasta qué punto esto se da. Bueno, doctor, yo quiero que nos acompañe a escuchar también la opinión de la población. Se les ha realizado la consulta si están de acuerdo con los binomios que se han presentado para las elecciones primarias. Vamos a conocer su opinión. Bueno, sí, claro, mira, lo que veo son las de siempre, creo. Y los binomios actuales que están viniendo, no sé, por hacer protagonismo nomás creo que están haciendo eso. Pero a ver, pues, encima, por ejemplo, el del señor Evo Morales, espero que no gane. Bueno, respecto a los candidatos de los partidos tradicionales, es un derecho democrático que ellos tienen, ¿no? Así como todo cualquier ciudadano boliviano. Sin embargo, respecto a Evo Morales y Álvaro García Linera, pues sabemos que la Constitución Política del Estado lo impide. Creo yo que por mandato constitucional son los primeros llamados a respetar las leyes de nuestro país, consiguientemente tienen que dar testimonio de vida, ejemplo de administración de Estado. No pueden pedir ellos que el pueblo se someta al cumplimiento de las leyes y sean los primeros en violar la Constitución y las leyes. Consiguientemente creo yo que ellos lamentablemente pisotean las leyes a su antojo y creo que el pueblo boliviano tiene nomás que exigir ese respeto. Sí, estoy de acuerdo, como están como postulantes. Sí, son las que están actualmente vigentes y creo que son las que se van a presentar. Mira, los binomios que se están formando, podríamos decir de la noche a la mañana, van de mal en peor. Tenemos, a ver, te voy a dar un ejemplo. Ayer vi Rubén Costas, Doria Medina. Es una barbaridad, hermano, que dos personas con fines totalmente opuestos quieran formar un binomio para llevar a este país. ¿A dónde? Nada que ver. Yo creo que todo el pueblo no está de acuerdo. La única postura que la vi hoy día algo bien fue la de Félix Pazzi en La Paz, que nos dio algo de misterio con saber quién es su acompañante, pero a mi parecer es el único candidato. No conozco mucho sobre el particular, yo de verdad no estoy muy informado, pero a los candidatos sí los conozco, eso es lo que puedo decir. No hay más, ¿no? Bueno, doctor, ya para concluir la entrevista, qué importante es también la participación de la ciudadanía al ver todos estos beneficios. ¿Cómo debe tomar la ciudadanía estos beneficios? Claro, el sentimiento que hay en la gente es que no hay renovación política, ¿no? Hay renovación de candidatos tanto en el MAS como en los actores de oposición. Todos ellos están viniendo de las propias canteras políticas, lo cual es bueno y es malo, ¿no? Porque al final la política también necesita de cierta profesionalización de la política, ¿no? A veces cuando vemos a un mismo candidato postulando lo mismo decimos, pero qué mal. Pero claro, ese candidato ha adquirido experiencia, ha adquirido cierto conocimiento en el manejo de lo público y eso en el fondo es bueno para una sociedad. Ahora, lo que también está mostrando es que no hay outsiders, ¿ya? Es decir, personas que vengan de fuera del campo político y que ingresen al campo político reconfigurándolo. Este fue el caso, por ejemplo, de Carlos Palenque, ¿no? Que no estando en ningún partido político ingresó al sistema político y de alguna manera terminó por reconfigurarlo. Entonces aquí no hemos visto a ningún outsider, casi todos ellos vienen de una trayectoria política, son políticos. Eso ante la gente es como visto como no renovación, pero más allá de los candidatos uno esperaría también, y esto es algo que está creo demandando la población, que la renovación no solo sea de caras, no sea de personas, sino también sea de propuestas, y esto es una gran interrogante todavía. Bueno, doctor, un gran análisis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues. Bueno, acá en nuestro tema del día estábamos analizando con el doctor para ver un poco más si usted tenga conocimiento de todos estos binomios que ayer se ha dado a conocer. Con esto nosotros cerramos nuestro tema del día.